Hola, en este video les hablaré acerca de los acontecimientos jurídicos en general. Y para comenzar, iniciaré con el tema de la bilateralidad de las normas jurídicas. Podemos decir que en el derecho la bilateralidad está referida a que cada norma jurídica que otorga un derecho, a su vez también implica la creación de una obligación, la cual tendrá que cumplir la parte o las partes que participen en el acto legal. El hecho jurídico. ¿Qué es un hecho? Podemos decir que un hecho es un acontecimiento, un suceso, una obra o algo que se concreta. Y jurídico, podemos entender que jurídico es, por su parte, aquello que se ajusta al derecho. Entonces, entendemos por hecho jurídico todo suceso al que el ordenamiento atribuye la virtud de producir por sí solo o en unión de otros un efecto jurídico. Esto quiere decir la adquisición, la pérdida o la modificación de algún derecho. Los negocios jurídicos unilaterales y los negocios jurídicos plurilaterales. Se denominan negocios jurídicos unilaterales, bilaterales o plurilaterales según el número de partes que intervengan en el mismo. Asimismo, pues será unilateral el negocio cuando la declaración de la voluntad, así como la renuncia de un derecho, únicamente sea de una parte. En el artículo 221 de nuestro Código Civil se establece que los negocios jurídicos son unilaterales cuando basta para realizarlos la voluntad de una sola persona, y bilaterales o plurilaterales cuando requieren para su formación el consentimiento de dos o más partes. El negocio jurídico plurilateral es aquel que se celebra entre más de dos partes contractuales. Esto es de manera simultánea o sucesiva, y como ocurre en la constitución de una sociedad. Hablaré acerca de la clasificación de los hechos jurídicos. Los hechos jurídicos se clasifican en hechos naturales y hechos del hombre. Los hechos naturales son todos aquellos que son obra de la naturaleza, que para ser jurídicos tienen que engendrar algún derecho u obligación, como en el caso de que un auto sea deteriorado por un granizo. Entonces, el dueño había contratado un seguro, el cual va a cubrir ese riesgo. En los hechos naturales hay una clasificación que es el hecho de caso fortuito, que este es aquel que no puede ser previsto, o sea, es aquello que el hombre no puede prever y que no puede evitarse. Y el hecho de causa mayor, que es aquel que a causa del incumplimiento de las obligaciones debido a acontecimientos que no fueron previstos, impiden que el deudor pueda llevar a cabo la prestación debida. Los hechos del hombre, estos son hechos que son obra del actuar del ser humano con voluntad no viciada. Estos hechos humanos voluntarios reciben la denominación de actos y pueden ser lícitos, como por ejemplo un contrato, o ilícitos, que pueden ser la comisión de un delito. En estos hechos del hombre se dividen en voluntarios e involuntarios. Los voluntarios son aquellos que son llevados a cabo con discernimiento, intención y libertad. Estos hechos pueden ser lícitos o ilícitos. Los hechos lícitos son los hechos voluntarios no prohibidos por la ley, y los ilícitos son aquellos cuya realización está prohibida por la ley y que generan algún perjuicio a terceros.
Los hechos involuntarios son aquellos que el hombre realiza sin voluntad. Esto quiere decir sin discernimiento, intención o libertad. El hecho jurídico en sentido estricto. El hecho jurídico en sentido estricto es todo aquel acontecimiento natural o del hombre generador de consecuencias del derecho. No obstante, que cuando proviene de un ser humano no existe la intención de crear estas consecuencias. Ahora hablaré del acto jurídico. El acto jurídico es la manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias del derecho. Esto quiere decir pues que se está consciente que al actuar se va a producir una consecuencia, y esta consecuencia será reconocida por el ordenamiento jurídico. Bueno, hay que saber la diferencia entre un hecho jurídico y un acto jurídico. Los hechos jurídicos son susceptibles para producir efectos jurídicos y pueden ser voluntarios o no. Y los actos jurídicos son hechos humanos, voluntarios y lícitos, cuyo fin inmediato es producir un efecto jurídico. El negocio jurídico es la declaración o acuerdo de voluntades mediante la cual el individuo o los individuos se proponen conseguir un resultado jurídico de carácter autorregulador de los propios intereses. Esto quiere decir que lo que motiva un negocio jurídico es siempre un interés propio. Este interés el ordenamiento lo reconoce y protege. El acto jurídico es un acontecimiento encaminado a producir de manera voluntaria consecuencias de derecho y que para que éste exista es necesario que se cumplan 3 requisitos, y estos son que exista la voluntad de hacerlo, que la voluntad sea para producir consecuencias del derecho y que las consecuencias sean un producto preciso de la voluntad. El negocio jurídico y la autonomía de la voluntad privada. Como acto de autonomía privada, el negocio jurídico puede crear, modificar y extinguir una relación jurídica y en general determinar su contenido. A esta relación jurídica que se crea por el negocio jurídico suele llamarse relación negocial. El acto stricto sensu y el negocio jurídico. La definición de acto stricto sensu es cualquier acontecimiento cuya relación produce consecuencias para el derecho, independientemente de que exista una voluntad para poder generarla. El acto jurídico stricto sensu se divide a su vez en 2 subcategorías: hechos jurídicos stricto sensu de la naturaleza, los cuales ya mencioné anteriormente, y hechos jurídicos stricto sensu del hombre, que también ya fueron mencionados. Los negocios jurídicos se clasifican de acuerdo a su forma en negocios jurídicos consensuales, que nuestro Código Civil en el artículo 222 define que son negocios jurídicos consensuales los que perfeccionan por la sola voluntad del autor o el mero consentimiento de las partes. En los negocios jurídicos consensuales, para que haya contrato, es necesario que las partes se hayan puesto de acuerdo en los elementos esenciales del mismo. Cuando la ley dice que los contratos son consensuales, no quiere decir que en este caso únicamente el contrato se perfecciona por el consentimiento de las partes, ya que todos lo necesitan, sino que basta el solo consentimiento que no precisa de solemnidades ni de entrega de la cosa. En la clasificación de los negocios jurídicos, según su forma, también se encuentran los negocios jurídicos formales, que están implícitos en nuestro código en el artículo 223, el cual explica que son negocios jurídicos formales los que requieren para su validez que la voluntad o el consentimiento se expresen por escrito, bien en un instrumento público o bien en un documento privado. También existen los solemnes, que este ya es el último punto de la clasificación
de los negocios jurídicos. Y bueno, en los negocios jurídicos solemnes el contrato se da cuando, a más del consentimiento, la ley requiere la observancia de otras formalidades, de manera que sin ellas el contrato no produce ningún efecto civil. En estos contratos no se producen los efectos que le son inherentes mientras el consentimiento no se otorga en la forma prescrita por la ley. Así ocurre pues en la compraventa de bienes raíces y en el matrimonio. Si las solemnidades no se cumplen, la ley entiende que el consentimiento pues no se ha producido.